Hoy pues estamos desarrollando la octava reunión ordinaria del COMUDE, que lo realizamos mes a mes, y precisamente hoy pues con la participación de las personas a nivel comunitario, como también de las instituciones de gobierno y personal de la municipalidad. Tenemos una agenda que fue evaluada para todos los que intervienen dentro del COMUDE y contiene temas de mucha importancia para las personas, ¿verdad? Uno de ellos es el tema de higiene mental que se abordó el día de hoy. Consideramos nosotros que era un tema de mucha importancia desarrollar dentro del COMUDE en vista de que se necesita, ¿verdad?, la orientación, ya que la higiene mental pues aporta muchos criterios para que nosotros como seres humanos pues tengamos una convivencia en armonía, tanto con nosotros mismos, con la familia y con los vecinos, ¿verdad? Entonces es un tema que hoy se desarrolló, entre otras. Sin embargo, ya para lo que falta todavía, pues tenemos también la participación del señor director de la CUSAC de acá del Quiché, ¿verdad? Él también viene a hablar sobre el tema de la educación superior, la importancia que tiene, y luego también se abordó el tema de ordenamiento territorial, que dentro de la municipalidad existe una comisión en la cual ellos trabajan sobre este tema y que hoy hicieron su presentación para que algunas cuestiones que se está haciendo en la municipalidad se conozcan, ¿verdad?, por parte del COMUDE y también por parte de la población. Tuve una pequeña intervención con el tema de salud mental, el bullying y la prevención del suicidio. Un tema muy importante que creemos que fue de mucha ayuda aquí para los señores de las comunidades y de las instituciones para poder detectar el problema en algunas personas que tengan tendencia a tomar esa fatídica decisión, o personas que también provocan el daño atacando a los demás, ¿verdad?, con el bullying. Gracias a Dios yo tengo la oportunidad de presidir la Comisión de Niñez, Adolescencia y Juventud, y es un tema que abarca precisamente a la población joven de nuestro municipio, y con eso queremos replicar lo que ya tuvimos como comisión, que fue ese tema, para que conozcan y puedan detectar a jóvenes o niños que tengan alguna problemática y que estén pensando en tocar ese punto, ¿verdad?